Ahora que ya tenemos una interfaz gráfica base, vamos entonces a cargar la información de los archivos en las etiquetas. Comencemos entonces por cargar todas las etiquetas que tienen que ver con el camino. Bueno, aquí corrijamos, teníamos un error, no es patch, sino path. Y entonces lo primero que vamos a hacer es cargar todo el camino. En los videos previos, no en los de estos, sino en los conceptuales, vimos cómo averiguar cuál era la ruta en la cual nos encontramos actualmente. Para eso vamos a definir una variable en la cual vamos a guardar el texto de la ruta en la cual nos encontramos. Con get current word directory vamos a averiguar cuál es current path, vamos a averiguar en dónde nos encontramos. Habíamos dicho que aquí nosotros vamos a definir cuál es el máximo de bytes que él debe guardar. En este caso, get current directory va a guardar máximo 256. Ok, el error que nos aparece aquí es que la variable get no se encuentra declarada. Entonces lo que nos hace falta definir es la librería. La librería de una vez vamos a definir todas las demás. Sage, de tal forma que ya se reconozca el path. Una vez que tenemos el path, ahora vamos a subdividirlo en pedacitos, vamos a fraccionarlo. Para ello entonces vamos a definir una variable llamada token, la cual nos va a guardar cada uno de los directorios donde estamos incluidos. String tokenizer, entonces va a averiguar the current path y la división va a ser el slash. De esta forma nosotros vamos a averiguar cuáles son cada uno de los nombres de los directorios que componen mi ruta. Para esto entonces vamos a, por medio de un ciclo, a buscar en todas las demás. ¿Qué vamos a hacer con este token o qué vamos a hacer con este nombre? Lo vamos a agregar como una nueva etiqueta y la vamos a agregar al camino. Teníamos entonces en el vector path tenemos nosotros todos los valores y top path tiene la cantidad de elementos que están incluidos ahí. Una vez que en ese índice, en esa posición, se vaya a agregar el nuevo valor, entonces create label, voy a crear la nueva etiqueta, luego las vamos a incrementar. Entonces create label, ¿qué parámetros me pide? Primero el tipo, vamos a decirle que 1 va a significar que es una etiqueta de camino. El texto va a ser esta variable token, que la hemos identificado con string talk. Vamos a decirle en qué lugar se va a crear, con qué longitud y con qué alto. Para ello vamos a definir aquí dos variables, una variable x que va a comenzar en 10 y una variable y que va a comenzar también en 10. Esa quiere decir las coordenadas en las que van a iniciar a ubicarse cada una de las etiquetas. Entonces xy, y la longitud de la etiqueta también está directamente relacionada con la longitud del texto. Entonces string_len me averigua la longitud del texto. Cada letra tiene 6 píxeles de ancho, por eso le decimos que es multiplicado por 6. Y al lado de la última letra y al lado de la primera letra vamos a dejar 5 píxeles más, por eso le vamos a aumentar 10 píxeles. Esa es la longitud de la etiqueta. Y el alto de la etiqueta va a ser de 12. De esta forma hemos creado una etiqueta dentro del camino. Adicionalmente, vamos a identificar el siguiente token o la siguiente ruta. Entonces a token le asignamos string talk y le decimos que a partir de donde estaba identifique el siguiente nombre que esté separado por slash. Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar el path porque ya hay un nuevo elemento, y la x también la vamos a incrementar en 13 para que haga una especie de escalera. Es decir, la x aumenta hacia la derecha 13 y la y también aumenta hacia abajo 13. De esta forma cada etiqueta se va creando en forma de escalera. Si nosotros definimos esto, quiere decir que las etiquetas ya se van a crear y se van a meter directamente en este camino. Se espera que al momento de ejecutarlo, este launchpad
ya me cargue las etiquetas y entonces la función refresh ya las va a visualizar. Lo único que hay que hacer es invocar al Launchpad desde nuestra función principal. Lo vamos a hacer desde aquí. Entonces le vamos a decir que me llame al Launchpad. Ejecutemos hasta ahí y vamos a mirar que aquí tenemos la ruta. Entonces la ruta en la que nos encontramos es Home, en la carpeta Shallow, que es la de mi usuario, y en la carpeta Build Copier Desktop Debug. Esa es la ruta en la que nos encontramos. Si nos damos cuenta, cada etiqueta está corrida 13 píxeles a la derecha y 13 píxeles hacia abajo, y así sucesivamente. Lo mismo vamos a hacer ahora con la información de los archivos y las carpetas. Entonces, refresh ya está listo, Launchpad también. Ahora vamos a cargar la información en el método Launch Information, Load Information. En este método vamos entonces a cargar el directorio. Para tal fin, cada vez que se cargue el directorio, todas las variables se tienen que reiniciar. Por lo pronto vamos a obviar aquel espacio en el cual nosotros siempre eliminamos las variables que hemos creado, simplemente por conveniencia y por velocidad en la programación. Después lo vamos a pulir. Entonces lo primero que vamos a hacer es reinicializar las variables, porque se van a cargar completamente. Definimos también una variable dir para cargar el directorio. En dir abrimos ese directorio, open dir. El nuevo camino que llegó por parámetro es el que lo vamos a utilizar para identificar la ruta donde debe tomar la información de los archivos. También definimos una entrada direct, entonces direct, vamos a llamarlo entry. Aquí es donde está cada una de las entradas de la información de los archivos, y vamos a hacer por medio de un ciclo el seguimiento para poder encontrar todos los demás. Entonces, según como lo vimos en uno de los videos previos, a entry le asignamos readdir y por aquí cargamos el directorio. Si es posible, él va a volver a sacar todas las entradas, y esas entradas las tenemos que ir manipulando. Pero ahora, ¿qué hacemos con esas entradas? Entry tiene la información de cada uno de los archivos que hacen parte de ese directorio. Hay que hacer algunas validaciones de cada uno de ellos. Es muy común que en los archivos, si normalmente estamos trabajando en Linux, algunos archivos comiencen con un punto en el nombre, y eso quiere decir que ese archivo es oculto. Preferimos no mostrarlos, entonces vamos a decirle que si en esta entrada, en su campo de name, un segundito, hasta aquí visualicemos algo, parece que nos falta, claro, nos falta que cargar la librería number include direct. Eso. Al cargar esta librería, entonces ya tenemos aquí corregidos estos errores, y ya el Qt Creator va a ayudar a completar. Entonces le vamos a decir sí, entry, en el campo name, recordemos que ese es un vector de cadenas, un vector de caracteres, perdón. Si en la posición 0, o sea que el primer carácter es diferente de un punto, entonces sí lo vamos a mostrar, de lo contrario lo vamos a obviar. Y luego vamos a definir que si es una carpeta, se debe mostrar en la parte izquierda, pero si es un archivo, debe mostrarse en la parte derecha. Entonces, por ese motivo vamos a diferenciar las dos entradas. Si la entrada entonces es de tipo 4, es porque es una carpeta. En caso contrario es porque es un archivo. ¿Cómo hacemos entonces para irlos llenando en los directorios? Para ir manipulando la posición de la pantalla, vamos a definir aquí dos variables. Solamente van a variar en Y, la X se mantiene constante. Una para las carpetas, la voy a iniciar en 155, y otro para los archivos, que también lo voy a iniciar en 155. De aquí en adelante la Y va a empezar a bajar por cada vez que encuentre un archivo o una carpeta. En los directorios, entonces vamos a ir creando cada uno de ellos. Entonces teníamos la variable top directories, que me va a permitir crear una etiqueta en ese lugar. ¿Cuáles son los campos que me pide? Primero el tipo. En este caso el tipo va a ser el 4 porque es una carpeta. Vamos a también darle el nombre, lo tenemos en entry
.name. También necesitamos decirle en qué posición. Se le vamos a decir, como esta es una carpeta y tiene que ir del lado izquierdo, va a estar alineada en el píxel 10. Y hacia abajo va a estar alineada según la variable y1, que es la que va a ir descendiendo. De ancho va a tener 190 y de alto va a tener 10. Esa es la forma en la cual se va a crear una carpeta. Cuando se acabe de crear la carpeta, vamos a incrementar el top para que de la misma forma lo haga con los otros, para que vaya aumentando en el vector. De la misma forma, pero lo hacemos, pero ahora no con directorios, en los directorios, sino que ahora lo vamos a llenar es en los archivos, en files. Entonces en files, top files, y lo que vamos a agregar aquí ahora es un tipo de dato 8, porque los 8 son los archivos. De esa forma los vamos a identificar más fácilmente. Solo que ahora ya no van alineados en la coordenada 10, sino en la 210, lo cual me permite que se visualicen en el lado derecho y van a bajar respecto a la variable y2. Ahora entonces tenemos que incrementar las variables. En la primera ocasión se incrementa y1, a esta la vamos a incrementar de cada 13 píxeles, y aquí vamos a incrementar y2 también cada 13 píxeles. Al finalizar debemos cerrar el directorio, close dir. Entonces ahora tenemos una función que va a permitir cargar la información de esa carpeta. Si nosotros la invocamos a esta carpeta, debería ya cargarme los archivos y carpetas que se encuentran dentro del path que está por defecto. Llamemos a esta inicialmente entonces a esta función. Lo vamos a hacer aquí después del launchpad. Vamos a decir load information. Miremos ahora qué vamos a obtener entonces. Tenemos un error. Aquí, claro que sí. Tenemos que decirle en dónde. Entonces va a iniciar en este lugar. El punto quiere decir dónde estamos, en la carpeta actual. Vamos a ejecutarlo y entonces ahora vamos a tener una función que me va a visualizar todos los elementos de esta carpeta. Top directories, top files. Aquí, perdón, aquí es files. Va a incrementar top files para que se visualice la carpeta. Entonces vamos a tener una ventana en la cual me muestra por un lado todos los elementos del path, por otro lado las carpetas que tengo ahí y por otro lado los archivos. En el siguiente video vamos a ver cómo hacemos para que cada una de estas etiquetas responda al clic y se pueda ir moviendo dentro de cada una de ellas.